quiero preguntarle por varias cuestiones, pero esta general, si tuviera que definir, ¿en qué momento estamos de la Argentina hoy? Bueno, en un momento de muy buenas noticias económicas que van a seguir viniendo, Ujú, noticias económicas que se habían apagado un poco porque Donald Trump armó en el mundo semejante lío, ujú. pero bueno, ese lío empieza a encauzarse. Yo varias veces dije, miren, todas las cosas que se dicen las superpotencias son parte de una pelea por el predominio en el siglo XXI, en la Guerra Fría del siglo XXI, pero en algún momento se van a sentar, porque cuando usted pone 120 y 145 de traba aduanera, digamos, Ujú. de De arancel, ¿no? controles económicos Ujú, para ingresar productos, lo que hace es un stop, lo que hace es para el comercio, y a ninguno ujú. de los dos le conviene. Así que bueno, ya han visto que esto se está empezando a morigerar. Yo creo que en los próximos 60 días vamos a ver una reunión Trump-Xi Jinping, Ujú. y a partir de eso y de la reunión de sus equipos, el mundo va a mejorar, y cuando el mundo mejora, Argentina mejora. Yo tengo una siempre sensación de que nosotros miramos todo lo que nos pasa como si fuéramos el centro del mundo, y Claro, no somos el centro del no, mundo, tal ¿no? cual, tal cual. Entonces, mientras esto pasaba, Argentina sufrió varios impactos. Ahora esto está acabando, y al mismo tiempo este gobierno es un gobierno que ha hecho cosas que nunca se hicieron. Ujú. En primer lugar, bajar fuertemente el gasto público. Yo siempre explico que la convertibilidad, esa que fue el signo del gobierno de Menem y Sí, mío, que sí. tuvo 7 años de inflación del 2% anual, Ujú. fracasó finalmente porque no bajamos suficientemente el gasto público. Bueno, Mm. este hombre empezó al revés, bajando el gasto público. Le queda todavía un camino muy largo para transitar, porque no va a arreglar en un año y medio 20 años de despropósito, pero en economía yo los veo bien en lo macro, veo que empieza a mejorar lo micro, y que tenemos estos altibajos que hemos visto los 2 últimos meses, pero que también se empiezan a morigerar. Yo no miro tanto los índices de inflación, Ujú, sino mis miércoles en el supermercado, ujú. y yo la verdad las últimas 2 semanas no veo aumentos. Bien. Carlos, ¿cómo, diga, esto en lo económico, cómo influye también el momento político, ¿no? Le digo, las estructuras de los partidos políticos que ha cambiado, por supuesto, y meterme, por ejemplo, lo que pasó con Ficha Limpia, ¿no? Que termina después con un pase de facturas entre el PRO y la Libertad Avanza. Digo, la pelea entre Milei y Macri. Sí, pero yo no quiero avanzar mucho en eso, porque me parece que estaríamos violando la veda, Ujú, porque este es un tema que ambas fuerzas del centro derecha han usado como parte de la campaña electoral. ujú. En todo caso, esperemos si usted quiere al lunes, ¿no? Bien, bien. Me parece que lo que está claro es que, y es con esto no violo ninguna veda, el ganador del domingo va a ser el ausentismo. Bueno, buen punto el que está haciendo referencia a Carlos. Y respecto de cómo ve las estructuras de los partidos políticos tradicionales, usted que las conoce bien. Estalladas, Bien. absolutamente estalladas. Ujú, El PJ estallado en kirchnerismo y peronismo, y dentro del kirchnerismo estallado en quisilofismo y kirchnerismo puro. El PRO habiendo encontrado un límite en el centro derecha con la aparición de Milei. El radicalismo es una situación tan delicada que fíjese que por primera vez que yo recuerde, ujú. en la ciudad de Buenos Aires no aparece la boleta UCR, ni el UCR, número claro. 3 ni los colores de la UCR. Aparecen con un nombre Evolución, que obviamente la perjudica a la candidata, ¿no? Los Ujú. partidos han quedado muy estallados. Yo veo sí el renacimiento de los gobernadores Mm. como factores de poder futuro, tanto en el radicalismo como en lo que podríamos llamar el panperonismo, donde uno mete a peronistas cordobesistas y a kirchneristas. Me parece que por ahí empiezan, los radicales tienen gobernadores muy importantes, Ujú. por ahí empieza a reconstruirse esos dos partidos, pero están estallados. Bien. Carlos, digo, ¿qué significa usted que estuvo ahí, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue vicepresidente de la Nación? ¿Qué significa estar ahí? Bueno, significa una inmensa responsabilidad, una cantidad de horas terrible de trabajo y un lugar al que no volvería. Que no volvería. No, no, porque eh, si uno lo quiere hacer bien Ujú, y lo quiere hacer honestamente, el desgaste es brutal.
Yo diría que el único lugar donde tuve un desgaste bajo fue cuando fui embajador en Italia, donde el ritmo es totalmente distinto, el ritmo diplomático. Pero como canciller, por ejemplo, me tocó temas durísimos, tener que estar viajando arriba de un avión todo el tiempo, te deja el cuerpo a la miseria, aunque viajes en business, llegás a una reunión, de ahí otra reunión, la discusión sobre temas delicados en cualquier lugar del mundo. Gestionar es una cosa muy difícil, por eso ahora me dedico a opinar, que es mucho más fácil. Se siente más cómodo de este lado, ¿no? Sin tanta presión de lo que significa el día a día. Hay muchos que, y usted lo ve, Carlos, digo, hay muchos que hace años y años y se van pasando y se van renovando de diputado a senador, pero no salen de los mismos lugares. Bueno, se sienten evidentemente cómodos ahí. Yo me siento mucho más cómodo en esta tarea, que no es una tarea liviana, porque analizar seriamente, y ustedes lo saben porque lo hacen, analizar seriamente la realidad es un tema difícil. Uno da una opinión objetiva y creen que está dando una opinión política, que está intentando doblar la balanza, y esto se ve en esta discusión sobre el rol del periodismo, que no es solamente en la Argentina. La discusión del rol del periodismo en este momento en los Estados Unidos, ustedes lo saben, tiene niveles realmente nunca vistos, ¿no? La sensación que tiene, por ejemplo, los últimos notas centrales del New York Times sobre el avance de Donald Trump, sobre el tema del famoso avión este que le regalaron. Sí. ¿Quién iba a pensar alguna vez que en Estados Unidos iba a pasar como un tema aceptable que a un presidente le regalen un avión de $500 millones? No, claro. A usted, Carlos, ¿usted le molesta? Se habla mucho de las formas del presidente, o tal vez que generaliza con esto los periodistas, ¿no? Digo, me parece bien que se defienda y está en su derecho el presidente, por supuesto, más cuando considera que algo que están diciendo es mentira. Pero cuando se mete todo con la famosa frase "no digamos suficiente al periodismo", ¿ahí no equivoca un poco? Es un estilo muy peculiar que es parte del mundo de hoy, ¿eh? Yo soy un lector y un seguidor apasionado de los países con los que estoy más conectado por diversos motivos: Italia, Francia, España, y realmente las cosas que se dicen en España, las cosas que se dicen en Francia, son tan brutales como las que se dicen acá. Yo, por estilo, soy absolutamente una persona que absorbe las críticas y trata de discutirlas en la forma en la que le parezca mejor. Me parece que todos debiéramos entender que el otro tiene que ser respetado. Ahora, yo tengo la sensación de que pocas veces se han dicho tantas barbaridades en lo personal de un presidente como la de Milei, ya desde que era candidato, ¿no? Sí, Metidos en su vida, en sus perros, con su hermana, en fin, con su sexualidad, todos temas que nunca tocábamos en la Argentina. En la Argentina había temas que respetábamos siempre, ¿no? ¿Quién se acuesta con quién? Es un tema que, al menos en el mundo latino, fue respetado. Se supo que Mitterrand había tenido un hijo extramatrimonial 6 años después que dejó el poder. François Mitterrand, sí, francés. No, eso en eso coincido. No, yo lo que hablaba es, digo, hay frases como esta sí, pero yo creo que son la respuesta a una calentura de lo que recibe. Miren, acá los más viejos tenemos algunos recuerdos de cosas del pasado que obviamente se olvidaron, pero mire, Raúl Alfonsín se subió al púlpito de la iglesia Estela Maris, lo sacó al cura y empezó a discutirle el sermón. Claro. En otra época, sin redes sociales, sin Claro, el rebote era absolutamente distinto, absolutamente. Mire, yo entro a la mañana temprano, a las 6 de la mañana empiezo a mirar qué está pasando en el Nikkei de Japón, estoy mirando qué dicen los diarios europeos, que antes te llegaban por avión, y ahora yo me acuerdo compraba el día de España y me llegaba el día siguiente, ¿no? Bueno, ahora a la mañana yo ya sé lo que está pasando a la tarde en Europa. Bien. Entonces yo creo que esta inmediatez tiene también una cierta desventaja, ¿no? Porque tenemos tanta información que a veces estamos desinformados. Yo, por ejemplo, el otro día escuchaba a un periodista argentino diciendo: ¿quién va a limitar a Trump? Y le digo: nadie, porque el tipo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y maneja la Corte Suprema, porque tuvo la suerte de poder nombrar mayoría en la Corte Suprema en su gobierno anterior. Entonces, estas cosas tienen que ver con lo que pasa en los países. Nadie puede limitar a Xi Jinping,
que rompió el esquema de reelección en China que estaba puesto por Deng Xiaoping y ahora es un líder eterno hasta que se muera y va a estar. Todo este mundo se ha vuelto muy loco y muy complicado, y entonces me parece que hay que tener mucho análisis frío para ver lo que nos pasa, porque así uno ve como hay gente que cree que la tiene atada y la tiene absolutamente desatada. Por ejemplo, en materia de intercambio comercial, Sí. Argentina tiene que tener claramente una actitud como tiene de alianza con Occidente, tiene que comerciar con todos. Con Entonces, todos. cuando yo escucho que algunos dicen, no, pero comerciar con una dictadura, miren, el segundo socio comercial de Israel es China, en forma individual, ¿no? Sí, correcto. El primero es Estados Unidos. Israel es el principal aliado del Medio Oriente de Estados Unidos. Sí. El segundo aliado de Estados Unidos, lo acaba de demostrar Trump, es Arabia Saudita. Primer socio comercial, China. China. El mundo entero hace cosas que tienen que ver con niveles distintos en cuanto a alianzas políticas y alianzas comerciales. No, y busca la conveniencia propia, Carlos, ¿no? Digo que Obvio, claro. obvio. Mire, hay un famoso estadista inglés que decía que los únicos amigos que tienen los países son sus intereses. Claro, está bien, absolutamente. Carlos, Agustín Massa le va a preguntar. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Le quiero consultar, en este contexto internacional y obviamente para no romper la veda, se viene, o qué se juega Milei en las elecciones legislativas de este año. ¿Cree que más que implicancia política puede llegar a tener los resultados de las elecciones o los que coseche el oficialismo alguna señal para los mercados y también algo determinante para el futuro de la política económica o de las variables económicas? Bueno, para los mercados claramente sí. Los resultados electorales para los mercados son muy importantes. Sobre todo en países como Argentina, donde se tiene una información limitada. Claro. Entonces, cuando un resultado es positivo, Wall Street reacciona de una forma, si es negativo en otra. Después a la semana empiezan a mirar el detalle. Claro. Pero hay una cosa que, por ejemplo, habitualmente acá no se sabe, es que gran parte de las operaciones en el sistema de Wall Street, de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, no son físicos. Las computadoras tienen instrucciones de vender o comprar con determinados parámetros, lo que se llama Stock Debit o Stock Credit. Sí. Entonces, de repente una mala noticia en un país provoca una caída fuerte de acciones y bonos, y después llegan los operadores a la hora en que entran, miran las máquinas y dicen, no, esto modificalo, pero mientras tanto la máquina decidió. Desde el punto de vista de la política con Estados Unidos, esa política va a ser invariable porque Milei es para Estados Unidos el único socio importante que tiene al sur del Río Bravo. El otro es Bukele, pero es un país pequeño. Claro. Y tiene Estados Unidos dos enemigos muy importantes en materia estratégica, que son nada menos que Lula y Petro, Brasil y Colombia, viejos aliados de Estados Unidos. Mire, el último acuerdo que ha firmado Lula con China y con Rusia es un esquema muy complicado. Hoy, si usted lee O Globo, va a leer cómo Globo, que no ha sido hostil al gobierno actual de Brasil, empieza a preocuparse sobre el tema de la prohibición de contenidos en Internet que está por llegar a la Corte Suprema de Brasil, impulsada por Lula y avalada en un acuerdo internacional. Empezar a controlar Internet realmente es un primer paso para empezar a dejar de ser un país libre, ¿no? Y estamos hablando del gigante del subcontinente. No, claro. Carlos, Fabricio Serra, le hacemos ya la última pregunta, agradeciéndole por supuesto el tiempo. Fabricio. ¿Qué tal, Carlos? Apelo a su experiencia. ¿Cómo la ve a Victoria Villarruel? Es un proyecto político, no es solamente la vicepresidente. Habrá que ver cómo sigue el gobierno. Si el gobierno es exitoso, ella va a perder fuelle desde el punto de vista de convertirse en una posible alternativa en 2027. ¿Y en su rol de vicepresidente? Es que los vicepresidentes no tenemos rol. Me pongo en ese... Sí, usted estuvo ahí, claro. En el que estuve 4 años. El vicepresidente es, digamos, como Dybala cuando juega... bueno, Dybala o otro cuando juega Messi. Claro. Solamente entras cuando el otro te dice, ¿no? Sí. En la Argentina el Poder Ejecutivo es unipersonal. Siempre hay alrededor de uno cuando está en el poder o cerca del poder, alguno que le dice, cuando tira una taza de café arriba de una alfombra blanca, hágalo de vuelta que hizo un Picasso.
Claro, está bien la paradoja. Bueno, Carlos, agradecerle por supuesto el tiempo que nos ha brindado aquí en Primera Mañana. Le mando un abrazo.